Hermanos y hermanas, tengan muy buenas tardes. Ustedes que nos han sintonizado ya en esta hora que siempre jueves tras jueves se transmite su programa, orando y evangelizando por las comunidades desde las cabinas de Canal 20 Arce Cable, que transmite su programa maravilloso y lindo en este lugar. Sea usted, hermano y hermana, bienvenidos a este programa, a donde déjeme decirle que no es casualidad, es porque realmente la misericordia de Dios es divina, es grande y es amorosa. Por eso en esta tarde, hermanos que nos sintonizan, ponga atención al mensaje que hoy nos trae el Evangelio del día, a donde Él viene hablando de una red, pero necesita verdaderamente que usted tenga oídos de discípulo, tenga oídos de apóstol, para que en esta tarde el Señor obre por su necesidad, porque en esta tarde maravillosa que Dios nos ha regalado, ese don precioso y maravilloso de la vida, ese milagrazo que está haciendo en usted y en mí, créame, es porque la misericordia de Dios es bella, es linda y es maravillosa, y esa es la que el Señor quiere llegar hoy al seno de tu familia, ahí en esos hogares donde nos están sintonizando, en esas comunidades de nuestra parroquia San José Metalillo. Hermano, en esta tarde que el Señor tenga misericordia, y todos aquellos que en estos momentos se están sintonizando ya con la presencia del Señor, porque el Señor es el único grande y poderoso que nos puede ayudar en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir y pasar por este mundo. En esta tarde, mis queridos hermanos, esta palabra hoy nos va a confortar. Hoy esta palabra nos va a elegir cuál camino tenemos que tomar, decidir nosotros como cristianos auténticos católicos. Por eso, mi querido hermano, para darle bienvenida a su programa tan lindo que se transmite en estas cabinas de televisión de Canal 20, vamos a dar inicio con una oración linda y maravillosa, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y eterno Dios, en esta maravillosa tarde, Padre amado, que usted nos ha permitido, Señor, ese regalo maravilloso de la vida, para poder, Señor, salir a la luz a través de este canal, por medio de su palabra, por medio del Evangelio, Señor, que en esta tarde, Señor, yo quiero rogarle y suplicarle que usted tenga misericordia y se apiade de este hijo suyo que ha puesto al frente en esta pantalla, para que sea usted que venga a tomar el control, que sea usted que por medio del Espíritu Santo, que sea por medio de Cristo Jesús, su Hijo amadísimo, ese Rey gran liberador, Él venga a tomar el control de este medio, de estas cabinas de televisión, a donde el Señor Jesús se desborde con su poder, con su gracia, y que sea Él que venga a utilizar a este siervo como ese instrumento, como ese canal, como ese medio para poder hablar de las promesas que hoy, por medio del Evangelio, usted nos va a hablar, papito lindo. Por eso tú, hermana, tú que nos miras desde allí del seno de tu hogar, pon la confianza en el Señor hoy en esta tarde, que es de bendición, que es de poder, porque el que va a llegar a tu vida por medio de su palabra, del Evangelio, por medio de este medio de televisión, el Señor va a obrar en ti si encuentra fe, si tienes fe profunda, Él va a obrar en tu vida, en tu enfermedad. Por eso en esta hora yo voy a rogar, voy a suplicarle a ese Rey, a ese Hijo del Dios Altísimo, para que Él llegue obrando ahí donde tú te encuentres postrado, ahí donde el Señor quiere llegar a tu vida. Pero para eso en esta tarde vamos a darle inicio al Evangelio del día, a donde Él nos va a hablar y me va a hablar a mí también y a aquellos que están sintonizando este programa que se transmite desde este seno, desde la intimidad de este canal, y con su hermano Eduardo Herrera del Movimiento de Renovación Carismática, que va a utilizar el Señor como ese instrumento, como ese canal,
para poder hablar de las maravillas, de las promesas que Cristo nos ha transmitido y nos sigue transmitiendo a lo largo del Santo Evangelio, de las Sagradas Escrituras. Hermano y hermana, para quedar reunidos en esta hora tan bella y preciosa, vamos a quedar reunidos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, en esta tarde maravillosa, tan linda, donde el Señor hoy nos viene hablando de la red. Qué lindo y qué precioso es el Señor, pero para eso, mis queridos hermanos, vamos a leer las Sagradas Escrituras en esta tarde, y para hacerlo vamos a ir diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el Evangelio, aquí tienen una figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y se sientan, escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué lindo el Señor en esta tarde, hermanos. Qué maravilloso es cómo nos lo da esa parábola, ese ejemplo, a donde hoy en esta tarde nos habla a nosotros como cristianos auténticos, verdaderos católicos, aquellos que el Señor quiere pescar, aquellos que el Señor quiere elegir, como hizo con los 12 apóstoles, y los quiere mandar a que den frutos. Pero, hermano, hoy en esta tarde, el Señor quiere que pongamos atención. El Señor quiere de nosotros que verdaderamente sepamos entender. Imagínense cómo Él manda a esos pescadores a que tiren esas redes al mar de Galilea, a donde muchos milagros acontecieron allí, en ese mar, a donde Él caminó sobre esas aguas, a donde Él hizo que tirara a Pedro, a Santiago y a Juan y a Andrés nuevamente a aquellas redes a donde no habían pescado nada, y habían estado toda la noche pescando y no habían pescado. De ese mar es que el Señor nos habla hoy, a donde Él dice que va y envía esos pescadores. Esos pescadores tiran las redes en el fondo del mar, y cuando ya la han tirado y empiezan a sacar aquellas redes, allí viene la esencia, allí viene la parábola, allí viene lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida especialmente, a donde el Señor dice que salen aquellos pescadores con sus barcas a la orilla del mar, y dice que se sientan para elegir, para escoger el pescado bueno, el pescado malo, los pescados que no funcionan, los pescados que se comen y los que no se comen, y los buenos los van almacenando, los van apartando, malos los que no se comen, dicen que los tiran a la playa para que se mueran, porque no se pueden reproducir, porque se puede agrandar esos peces que no se comen. Qué lindo el Señor como da ese ejemplo hoy en esta tarde. Qué precioso. ¿De cuál pescado quieres ser tú? De ese pescado que atrae a la gente, de ese pescado que el Señor quiere que seas, un pescado frondoso, un pescado que dé sabor, un pescado que empiece a caminar verdaderamente porque ya te dejaste pescar por el Señor para hacer las cosas que Él quiere hacer en tu vida
para hacer las cosas que Él quiera mandarte a hacer. Por eso nos pone ese ejemplo el Señor. Por eso dice que Él tira esas redes. Y así somos nosotros como iglesia. Él nos tira las redes. Él nos tira. Pero ¿cuántos nosotros nos dejamos dejar cazar por el Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos seducir por el Señor para seguirle, para llevar a cabo la buena nueva de salvación, para darle el cumplimiento que Él quiere de tu vida, de tu ser y de mi ser? Por eso el Señor en esta tarde nos está diciendo a cada uno de nosotros que sepamos entender esa red, donde al final de los tiempos se conocerán cuáles son esos peces que el Señor quiere de ti, de mí, especialmente yo que estoy aquí. ¿Qué clase de pescado soy? ¿Qué clase de pescado ha cazado el Señor para que yo pueda hacer las mismas cosas que Él hizo en aquellos tiempos y se siguen haciendo hoy en los tiempos que estamos viviendo? Oye, en esta tarde el Señor quiere hablarte, quiere llegarte a ti, quiere que verdaderamente empieces a entender de esa red. Qué lindo y qué maravilloso caer en esas redes del Señor, en esas redes divinas, en esas redes benditas, en esas redes amorosas, a donde Él quiere tenerte, a donde Él quiere elegirte, quiere escogerte como un hermano, una hermana que verdaderamente se llene de la gracia de Dios, que verdaderamente tú te dejes llevar por esa red y que al final seas elegido, que te dejes elegir por el Señor, que te dejes conducir por el Señor. Qué lindo es caer en esas redes del Señor, en esas manos del Señor. Qué maravilloso es cuando el Señor te llama por tu nombre y sales elegido en esa red para que vayas y des frutos de los que verdaderamente a Él le encantan, a Él le agradan. Por eso la palabra dice, aquí tienen, dice otra figura del reino de los cielos, una red. Qué lindo cómo compara el Señor el cielo con esa red. Qué lindo del Señor quiere llevarnos a cada uno de aquellos que están sintonizados, aquellos que están conectados con el Señor y que están escuchando este mensaje, están oyendo este mensaje, porque el Señor está llegando a tu vida, porque el Señor quiere entrar en tu vida, porque el Señor quiere que verdaderamente te dejes pescar por Él. Qué lindo, qué bello el Señor en esta bendita tarde, hermana, hermano, tú que nos estás sintonizando. Qué bello es cuando tú pones atención. Qué lindo es en esta tarde que tú te dejes verdaderamente atrapar por el Señor, que carga en esas manos benditas de aquellas que no conocieron pecado, que caigas en esas manos tan llenas de amor, que caigas verdaderamente en esos brazos tan divinos y que el Señor te elija, te escoja como un siervo, una sierva, que verdaderamente dé frutos. Pero para eso tenemos que dejarnos atrapar por el Señor. Tenemos que dejarnos seducir por el Señor en su amor, en la humildad, en la obediencia, en la sencillez, porque de eso es lo que el Señor se vale, que seamos elegidos cuando nosotros somos humildes, cuando en nosotros no hay soberbia, cuando en nosotros no hay orgullo, cuando en nosotros no hay codicia, no hay rivalidad, cuando nosotros hablamos con la verdad, cuando en nosotros no hay mentira. Es cuando el Señor te tira esa red y te llama, como aquellos 72, como dice hoy el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama el Señor? ¿Por qué tanto nos insiste cada momento, a cada instante, como lo ha venido hablando en estos tiempos atrás, en estos días atrás? A donde nos habla también
de la semilla que Él va tirando por el camino, a la que deja crecer en espinos, en piedra, a donde el pájaro se come esa semilla. ¿Cómo nos compara el Señor? ¿Y cómo nos está diciendo hoy? Qué lindo, hermano y hermana, tú que nos sintonizas, cuando te gozas en la palabra, cuando te llenas de la palabra y empiezas a meditar, que hoy el Señor quiere llamarte, quiere tenerte en tus brazos, quiere elegirte como un ministro, como un predicador, como un orador, como un legionario, como un orador del Santísimo. Pero no dejamos nosotros dejar que Él nos atrape, caer en esas redes tan bellas y preciosas, divinas del Señor. Es lo más lindo que puede haber en este mundo, dejarnos atrapar por el Señor, dejarnos en los brazos del Señor, para que Él manifieste su obra en nosotros. Él por eso nos llama, por eso nos pone este ejemplo, que no seamos esos peces que nos sirven, que no seamos esas personas que no servimos para nada, que a veces solo de hablar y hablar, pero no hablamos cosas buenas, cosas que nos ayude a construir el reino de los cielos, el reino de Dios, sino que nos utilizamos para otras cosas. A veces nosotros no hemos entendido el mensaje que el Señor quiere de cada uno de nosotros, a donde Él quiere elegirnos, quiere atraparlos con esa red, para que nosotros hoy seamos esas redes que le agraden al Señor, pero unas redes que verdaderamente, como están las redes sociales hoy, mira cómo están el sinfín de redes en esos medios de comunicación. ¿Para qué se utilizan? Y son objetos hechos por el hombre, hechos por el ser humano. Pero mira, nosotros no queremos ser esos aparatitos vivientes que tienen vida, que respiran, para poder llevar las obras del Señor, para llevar el Evangelio, para transmitir el Evangelio, especialmente hoy en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, a donde el temor se ha apoderado, porque no los hemos dejado pescar por el Señor, a donde nosotros no los hemos dejado llevar por el Señor. Por eso tenemos miedo, por eso sentimos temor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 91, que caerán 10,000 y 5,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha. Cuando hemos confiado en el Señor, cuando creemos en el Señor, cosas maravillosas sucederán. Por eso dice el profeta Jeremías en su capítulo 33:3: clámame a la hora de la angustia, porque yo te responderé y te haré ver cosas que tú ni te imaginas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, hermanos y hermanos, tú que nos estás sintonizando en esta hora, ahí en esa pantalla chica, ahí en la intimidad de tu hogar, a donde el Señor quiere llegarte, atrapar, a donde Él quiere tenerte en esa red tan bella, donde Él te elija, donde Él te escoja y te ponga en un canasto verdadero, en una tumbilla preciosa, a donde el Señor quiere que verdaderamente seas ese instrumento, ese canal, ese medio que Él utilice para su obra. Por eso el Señor en esta tarde quiere tenerlos en su red divina, en esa red especial, que verdaderamente tú seas esa persona elegida, que vaya con ese amor, que vaya con ese poder y autoridad, porque si has sido bautizado, porque si has sido confirmado, porque si has hecho tu primera comunión, si sos casado, si tienes una vida sacerdotal. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Tenemos que hablar de las cosas bellas y preciosas que el Señor quiere, pero con poder y autoridad, cuando hemos confiado y hemos aprendido que el amor de Dios es grande, cuando ese amor vive en nosotros, cuando ese amor nos envuelve a nosotros, el Señor te da esa gracia, te pesca y te empieza a hacer esa red para que vayas transmitiendo, para que vayas comunicando
una red verdadera. Déjate atrapar por el Señor, déjate llevar por el Señor y te va a dar cuenta qué lindo y qué precioso es cuando Él nos llama, cuando Él nos dice, cuando Él nos quiere que nosotros sepamos entender esta parábola. Hoy en esta tarde, hermano y hermana, Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere que empieces a confiar y a creer que esta palabra que hoy nos está transmitiendo esta parábola es para ti, es para nosotros, los que todavía estamos en esta tierra, los que todavía respiramos, los que todavía caminamos por su bondad y por su misericordia. Y Él quiere que nosotros también le ayudemos a pescar, que te conviertas verdaderamente en un pescador, como le dijo a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que los iba a hacer pescadores de hombre. Y eso es lo que quiere el Señor en esta tarde, que nosotros verdaderamente caminemos en la iglesia pescando a aquel que se va, pesquemos a aquel que se ha ido, porque ha creído en el hombre, no ha creído en el Evangelio, en la palabra de Dios, a donde el Señor quiere que hoy en esta tarde, que nosotros seamos esos elegidos para lo bueno, para hablar de la palabra, para hablar de este mensaje, que es de poder, que este mensaje que el Señor hoy nos trae es una realidad, que Él lo hizo, y lo hizo porque sabía que el transcurrir de los tiempos siempre se iba a hacer vida, como lo estamos haciendo hoy en esta tarde, porque si tú estás creyendo, es cuando en este momento estamos haciendo vida este evangelio, lo estamos creyendo, que el que está hablando aquí en esta palabra, en este evangelio, es el mismo de ayer, es el mismo Cristo de hoy, es el que nunca nos abandona, es el que nos llama a cada momento, a cada instante, pero no dejamos que esas redes nos invadan y nos casen para ser verdaderamente unos hombres, unos siervos que le agraden a Dios, sino que nos estamos dejando por otras redes que no son del Señor, que no son las que Él tiene para nosotros. Déjate llevar por el Señor, déjate pescar por ese Rey divino y vas a creer y vas a confiar cuando caigas en esas manos divinas, tan amorosas y tan santas y tan puras, cuando Él te envía, cuando Él te manda a que verdaderamente seas ese producto bueno que ha caído en esa red. Por eso hoy en esta tarde, dice el Señor, una red que se ha echado al mar y recoge peces de toda clase. ¿De qué clase de hermano tú quieres hacer? Él pone un ejemplo aquí de peces, pero no son los peces. ¿Qué clase de hermana o de hermana quieres ser para el Señor? ¿Qué clase de pescado quieres hacer? ¿Quieres ser boca colorada? ¿Quieres ser un pez dorado? ¿Quieres ser una macarela? ¿O quieres ser, como dicen los hermanos pescadores que pescan a la orilla del mar, un peje diablo? Un pescado que es erizo, que tiene espina en todo su cuerpo, que no se puede comer, que es veneno. ¿De cuáles peces quieres hacer para el Señor? ¿De cuáles cristianos quieres hacer para el Señor? ¿Qué clase de cristiano quieres que el Señor te haga? Pero cuando tú le das esa oportunidad al Señor de poder llegar a lo más íntimo de tu corazón. Por eso el Señor en esta tarde quiere obrar, quiere estar en tu vida, quiere que el Señor verdaderamente sea ese cristiano dentro de la iglesia, un cristiano que no sienta temor, un cristiano que no le ponga peros, un cristiano que cuando nuestro ministro te dice en el apostolado que tú estés como coordinando un movimiento, estés administrando, te han dado a cargo un apostolado, en los momentos que la iglesia va caminando, en los momentos que la iglesia va pasando en el año litúrgico, no le pongas traba, no le pongas pero, porque no sos un cristiano que el Señor ha pescado para dar frutos,
sino es a lo contrario. Porque aquel cristiano católico nunca le va a turrar la cara al Señor, nunca le va a decir, Señor, allí no, nunca, Señor, allí que vaya que vayan los hermanos, yo elijo a la persona que quiera ir, porque yo no quiero involucrarme allí en eso. No sos un cristiano que el Señor ha pescado, hermano. No has sido esa persona, no has sido esa hermana, ese hermano que verdaderamente has caído en las redes del Señor, sino has caído en las redes de otras redes que no son del Señor. Por eso en esta tarde el Señor nos está hablando, que quiere pescarnos, para que nosotros vayamos sin temor, que caminemos en iglesia, unidos, no separados. Hoy el Señor quiere verdaderamente que la iglesia se convierta en ese mar a donde el Señor se deleite cazando cristianos auténticos, cristianos verdaderos, aquellos que no tengan temor, aquellos que no tengan miedo a morir por el Evangelio, a morir por el nombre de Cristo Jesús. Si desde los tiempos de Cristo Jesús, hermano, estaban pasando grandes pestes pasaban, pandemias, la gente moría, pero la iglesia sigue en marcha, el Evangelio sigue latente, y lo hacemos vida aquellos que confiamos, aquellos que hemos creído, aquellos que verdaderamente ya hemos sentido esa pesca milagrosa, porque el Señor nos ha pescado para dar frutos. No los de los que a mí me agraden, ni de los que a ti te agraden, sino los que al Señor le agraden. Cuando te pones al servicio, cuando crees, cuando confías que en Él hay vida y vida en abundancia. Él tiene lo que nosotros necesitamos, pero estamos cortos nosotros en estos tiempos. Sentimos temor porque los medios de comunicación, las redes sociales te meten temor, porque no hemos caído en las redes divinas del Señor, donde esas redes nos fortalecen, a donde esas redes nos dan la santidad, nos dan ese amor, nos dan la fe y la esperanza. Caer en esas redes del Señor, qué lindo, qué maravilloso. El Señor no se equivoca en su palabra. El Señor siempre quiere lo mejor de nosotros, pero nosotros, ¿qué le estamos dando al Señor? Miedo. Le tenemos miedo a la obra, le tenemos miedo a estar dentro de la iglesia. A veces nos convertimos en unos cristianos que al Señor no le agradamos, porque no hacemos lo que Él nos llama que nosotros hagamos en su nombre bendito, sino estamos haciendo otras cosas que van en contra del Evangelio. Por eso la palabra del Señor dice, ¿qué clase de peces quieres ser para el Señor? Un cristiano perezoso, un cristiano estérico, anémico, un cristiano que solo mira la hamaca, un cristiano que está viendo la necesidad y no se pone al servicio. Un cristiano auténtico, verdadero, que se ha dejado pescar, que se ha dejado seducir por el Señor, no tiene temor, va donde el Señor le dice, va donde el Señor quiere que vaya, porque va con el respaldo del que todo lo puede, porque el Espíritu Santo lo conduce, el Espíritu Santo lo lleva y lo trae, porque ha confiado en la palabra, en el Evangelio que hoy el Señor nos está diciendo. ¿Qué clase de cristianos, qué clase de peces quieres ser? Queremos hacer. ¿Qué clase de peces queremos hacer para el Señor? ¿De los elegidos o de los que se tiran? ¿O de aquellos que sacan los pescadores y los tiran a la orilla de la playa para que se ahoguen del calor quemándose en esa arena? ¿O queremos de aquellos que el Señor ha elegido para que vayamos verdaderamente haciendo vida el Evangelio? Porque de eso es lo que se trata hoy en esta tarde. Por eso el Señor sigue diciendo en su palabra, cuando está llena los pecadores la sacan y se sientan a escoger a los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no sirven. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
dice que los pescadores pescan y echan en los canastos a los peces buenos y a los que no sirven, los tira, dice el Señor. Y eso somos nosotros cuando no nos ponemos al servicio, cuando no le servimos al Señor, cuando no queremos hacer las cosas que el Señor quiere. Yo hago lo que a mí me place, yo hago lo que yo digo, yo hago lo que yo quiero, no lo que el ministro, el párroco me da la orden, lo que él dice. Y yo desobedezco la orden que él me da, porque allí no me gusta, porque allí no se hace lo que se hace en mi apostolado. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás creyendo? Dice el Señor, lo dice su palabra, de los que sirven o de los que no sirven. Hay que ser unos auténticos servidores de iglesia, auténticos servidores de la iglesia. Caminemos como iglesia, porque lo demás, dice el Señor, viene por añadidura. El apostolado, el movimiento, la pastoral. Todos somos iglesia, pero a veces quiero yo ser nomás mi porción, lo que me corresponde, pero en lo demás no me quiero involucrar como que no fuera cristiano católico, sino como cristiano de movimiento o de apostolado. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que la iglesia vaya unida, que la iglesia permanezca unida, que la iglesia vaya al triunfo, vaya al final. Pocos pero sabrosos, pocos pero elegidos, pocos pero con esa ciencia llena de amor, y llegar hacia el final, creyendo y confiando que nos dejamos un día pescar por esa red divina que aquellos pescadores mandó el Señor, y llevaban peces de toda clase, pero al final los buenos fueron escogidos. ¿De cuáles quiere ser? ¿De los buenos o de los malos? Esa es la parábola de hoy en esta tarde. Por eso el Señor sigue diciendo: así pasará al final de los tiempos. Vendrán, dice, los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí se va a ver la realidad. Aquí se va a concretar lo que el Señor pescó de aquellos que dejaron pescar por el Señor, que cayeron en esas redes, que cayeron en esos brazos del Señor, del Maestro, del Hijo del Dios Altísimo. Aquellos que se dejaron utilizar por el Señor, aquellos que se dejaron utilizar por el Espíritu Santo, aquellos que se dejaron utilizar por el Evangelio, aquellos que se dejaron utilizar yendo a formar predicadores, aquellos que fueron a formar niños en catequesis para primera comunión, para bautismo, para confirma. Aquí van a llegar aquellos que formaron con ese amor de lo más profundo que sale de un cristiano bueno, auténtico, formando ministerios de alabanza, ministerios de oración. Al final se verá lo que el Señor verdaderamente pescó. Y hay de aquellos que el Señor pescó y están abandonando, especialmente hoy en estos tiempos de pandemia, lo que Él les ha confiado, lo que Él les ha entregado en sus manos. Aquellos que no quieren reunirse, aquellos que ya tienen temor. Hermano, hay que aprender a vivir, hay que empezar a confiar. No desperdiciemos en los tiempos que estamos viviendo.
Este es el tiempo que el Señor ha pescado a aquellos que verdaderamente les dio el don de la prédica, el don de oración. Aquellos que les dio el don de alabanza. Aquellos que les dio el don de poder evangelizar, formar hermanas y hermanos de tantos movimientos y apostolados, catequesis para niños. ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho hoy en estos tiempos? No hemos confiado porque no lo hemos dejado cazar por el Señor. Tenemos miedo y el miedo nos ha pescado, el miedo nos ha metido tanto temor y los tiene temblando porque no oramos, porque no meditamos de la palabra, porque no rezamos Santo Rosario, porque no leemos las Sagradas Escrituras, porque nosotros estamos tan afligidos y tan atormentados en el tiempo que estamos viviendo. Pero hoy en esta tarde, hermano, el Señor nos habla a nosotros, que viene a dar la paga, como dice el Apocalipsis. Y lo está diciendo también el libro, la carta de los Corintios, lo está diciendo, hermano, aquí en este versículo tan bello, en su capítulo 3:13. Y oiga cómo dice la palabra, oiga cómo dice el Señor en la carta de los Corintios, en su capítulo 3:13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Y el fuego pues probará la obra de cada uno. Y si lo ha construido, resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oye como dice el Señor en esa carta de los Corintios. Al final se pondrá todo a la luz del pleno día. Aquellos que en realidad, aquellos auténticos cristianos católicos verdaderos que caminan como iglesia que peregrina en esta tierra, en este mundo, aquellos que no reniegan, aquellos que no renuncian a la iglesia, al evangelio, al sacerdocio, al bautismo, a la Virgen María, aquellos que van caminando y van haciendo vida, porque al final quieren el premio, a donde dice que el Señor todo lo pondrá a la luz del día, y allí se verán verdaderamente los que fueron cristianos en esta tierra, los que se dieron todo por el evangelio, los que amaron el evangelio, los que amaron a Cristo en el enfermo, en el que tiene hambre, en el que no tiene sus tratamientos para su enfermedad. Es tiempo, hermano y hermano, que empecemos a comprender lo que el Señor quiere de nosotros. No ignoremos a los hermanos, y no importa quién sea. Si tú puedes, hermano, extiende tu mano al que te necesita, y no te importa qué raza, de qué credo sea, échale la mano. Si sos un católico verdaderamente auténtico, no le pongas límite al Señor, no le pongas límite a la iglesia, no le pongas límite al amor de Dios.
porque la palabra del Señor nos está diciendo, un día se verá el trabajo de cada uno de los cristianos, de los buenos y de los malos. Aquí está hablando de los cristianos buenos y de los cristianos malos, porque dentro de la iglesia hay cristianos buenos que se dan todo por todo, pero hay cristianos que meten zancadilla, hay cristianos que ponen murallas, que son piedras de obstáculo para la conversión de los demás, por ser malos ejemplos, por ser malos peces. Por eso en esta tarde, hermano, la palabra del Señor quiere de nosotros que seamos verdaderamente esos frutos frondosos, esos frutos verdaderos, que al final de los tiempos venga el Señor y nos elija y nos diga, vengan benditos de mi Padre. Porque la palabra del Señor, oiga cómo dice, y esto me pone en qué pensar, un día se verá el trabajo, dice, de cada uno, y será público, dice, en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego, y el fuego pues probará la obra de cada uno. Palabra de Dios, oiga. Y ese es para los cristianos, que somos católicos, para aquellos que hablamos de la palabra, aquellos que oramos, aquellos que andamos predicando, aquellos que celebran la palabra, aquellos legionarios, aquel joven que está ahí en su apostolado, Grupo Gen. Allí se verá la realidad, si fue un perezoso, si fue un anémico, que solo estaba de banca, que solo estaba cuando yo necesitaba, cuando yo quería, y iba donde yo quería, no de donde me estaba enviando el Señor. Es que no es así, hermano. Un verdadero, auténtico cristiano católico no aturra la cara, solo se dice gloria a Dios, con el discernimiento, con el entendimiento, para poder hacer la obra que el Señor quiere en nosotros, porque al final aquí dice que se probará por el fuego. Las obras que nosotros hemos hecho en esta tierra, en este mundo, van a ser probadas, van a ser calificadas, y también van a ver reprobadas si nosotros no empezamos desde ya a ponerlos, como dicen, las pilas. ¿De cuál peces quiere que el Señor al final te elija? De donde rechinan los dientes, a donde ir a gozar, a donde lo dice, a ese mar de cristal, esas mansiones. Porque allí va a ser lo terrible, hermano. Cuando hoy tenemos la oportunidad, cuando hoy nosotros tenemos aquí todo lo que Él nos enseña, porque no vamos a ser juzgados allá en el cielo por otra cosa, sino por las sagradas escrituras que ya nos trajo las promesas del Señor. En esta tarde, hermano, vamos a entrar en esa tarde de oración para aquellos enfermitos. La palabra estuvo tan linda y preciosa, hermanos, que yo le digo, solo eran 4 versículos, pero cuando la gracia está en la persona, a veces Dios no los quiere soltar de esa red. Pero ahí donde te encuentres, hermano, en esta tarde, solo te vas a llevar esa mano al corazón, a donde te duele, donde tenés la enfermedad. Dios va a hacer grandes obras en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, porque para eso vamos a entrar en esa oración, hermano, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y eterno Dios, en esta tarde, Padre Celestial, que usted me da este privilegio grande, bendito y maravilloso, estar delante de estas cabinas de televisión pidiendo y rogando, Señor, para aquellos que están confiando, para aquellos que tienen fe, por el dolor, por la enfermedad, por esa peste que los tiene atormentados, Señor.
Yo le ruego, Padre Santo del cielo y de la tierra, en el bendito nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, que en esta tarde, por la gloriosa intercesión divina de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, usted derrame su mano bendita para aquellos que están sintonizados, para aquellos que están conectados en la oración en estos momentos, Señor, porque la oración es poder. Llegue por su bondad infinita, por su gran misericordia, Señor, obrando grandemente con ese brazo divino, con ese brazo bendito que no cometió pecado, Señor. Llegue allí donde está aquel que está atormentado, allí en ese hospital, atormentado por esa pandemia, allí en ese hospital por otra enfermedad en sus hogares. Que esa mano divina alcance a aquellos que están confiando y están creyendo en usted. Bendito Señor de señores. Allí donde se encuentran esos enfermos que están atormentados por el dolor, la enfermedad, la pandemia, en las cárceles, mis hermanos encarcelados. Por aquellos hermanitos que andan haciendo en este mundo las cosas malas, papito lindo, no tome en cuenta su pecado, no tenga en cuenta su error, mas derrama el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús y llegue tocando y cambiando esas mentes, esos corazones de esos jóvenes, Señor. Por ellos yo le pido y le ruego en esta tarde, Padre Santo, Padre eterno, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo le ruego en esta tarde, Padre bendito, Padre poderoso, aquellos que están atormentados por esa enfermedad, deficiencia renal, por mi hermano José, allá en el Mora, por Juan, en el Mora, por el hijo de mi hermano Antonio Fernandito, por sus amíndolas, allí por la enfermedad de mi hermano Rigo, su hijo, en las vías urinarias, por mi hermana que está allá en Estados Unidos, Ana Marina Costa, esa úlcera que tiene en sus rodillas. Que su mano bendita le alcance, Señor, sanando y curando, si usted quiere, aquellos que están en estos momentos sintonizados en la oración con el poder del Espíritu Santo. Bendiga, Padre Santo, cure, guarde y protege a su santidad el Papa Francisco, allí donde quiera que se encuentre su familia, a los pastores que cuidan de la Santa Madre Iglesia. Padre bendito, yo le pido y le ruego en el nombre de Cristo Jesús por nuestros párrocos, Padre Eri, Padre Samuel, Padre, por sus familias, por la familia de mi hermano Escarito, por su matrimonio, por su hijo, por sus padres, por su madre, por su papá, por sus suegras, por su familia. Padre bueno y misericordioso, por el ingeniero Mauricio, Señor, yo le pido y le ruego, acorace esta familia, acorácela con ese fuego divino del Espíritu Santo, Padre amado, y aleje toda peste que quiera venir en contra de este siervo, hijo suyo, Señor. Y bendiga a su esposa, a sus hijos, bendiga su negocio, Padre amado, por favor, en el nombre de Jesús, yo le ruego y le suplico en esta bendita tarde, Padre amado. Bendiga, Padre Santo, a todos aquellos que sintonizaron este programa, que nos vieron dentro y fuera del país. También sánelos y cúrelos por su bondad infinita, por su gran poder y por su gran misericordia, Señor, en esta tarde. Padre Celestial, gracias, Papito Dios, en esta hora tan bella por las palabras que usted me regaló, porque todo viene de usted, todo lo permite usted, Padre amado, en el bendito nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y con la gloriosa y poderosa intercesión divina de nuestra Madre Santísima, Papá, todo lo que le he rogado, he suplicado en esta tarde por medio de su palabra. Aquellos que confiaron en usted, ya recibieron ese milagro, se han confiado en su Hijo bendito que a su lado vive, gloria y permanece para siempre en la unidad del Espíritu Santo, y que eres un solo Dios por los siglos de los siglos. Padre amado, para terminar y darle fin a este programa bello y precioso que fue transmitido en las cabinas de este canal, regálenos su bendición, Padre, porque nosotros lo vamos a recibir, y todos aquellos que han sintonizado y siguen sintonizando, que esa gracia, esa paz llegue, y nosotros recibimos a esa bendición diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios y nuestra Madre Santísima les bendiga a todos aquellos que sintonizaron este subprograma, invitándoles para el próximo jueves a esta misma hora, sintonizando este programa bello y precioso que el Señor nos regala. Que Dios les bendiga.